Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en ese tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Hoy llegamos al final del capítulo 7 y estos versículos no solamente cierran el capítulo 7, sino que también cierran la vida terrenal de Esteban. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y escuchándole y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, queremos una vez más encomendarnos en tus manos. Señor, hemos leído tu palabra, hemos cantado. Señor, ahora queremos meditar en esta porción de tu palabra. Queremos pedirte primeramente para que el predicador pueda simplemente hablar tu palabra, no los deseos de su corazón. Oramos, Señor, por el oyente para que pueda abrir su corazón y toda distracción sea quitada de su vida. Que esté atento a lo que tú tienes que decir. Señor, oramos por aquel que todavía no ha creído en ti, por aquel joven, aquel niño, aquel adulto, para que hoy la luz del Evangelio pueda resplandecer sobre sus vidas y puedan encontrar salvación en ti. Quédate en medio nuestro y que podamos encontrar los principios detrás de lo que acabamos de leer para la edificación personal, la edificación congregacional y sobre todo para que el perdido pueda encontrar salvación en ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. El pasaje que acabamos de leer el día de hoy marca, o si usted pudo notar, tiene un contraste en lo que está pasando. Y de hecho hoy estudiaremos, como usted ve en su boletín, 4 claros contrastes marcados en estos versículos. Esteban refleja la paz de Dios, refleja fe, refleja la presencia de Dios,
mientras que sus acusadores manifiestan todo lo contrario: ira, enojo y rechazo a la verdad. Esteban no es la víctima de esta historia, como alguien podría pensar. Aunque Esteban muere, es un vencedor en esta historia. En cambio, aquellos que dicen estar matando a Esteban y creen estar ganando son los grandes perdedores de esta historia, porque espiritualmente están muertos, derrotados. Y esa es la condición de toda aquella persona que está en Cristo. Puede estar físicamente vivo, puede estar económicamente muy bien acomodado, socialmente muy bien acomodado o políticamente muy bien acomodado, buena salud, pero si no tiene a Cristo, de nada vale todo lo demás, está perdido. Así que antes de entrar en el contexto, en el texto en sí, déjeme darle un recordatorio rápido de lo que hemos visto hasta este momento. Rápido. La iglesia primitiva estaba creciendo, surgieron necesidades dentro de la congregación, y la iglesia decidió levantar 7 hermanos para administrar las cosas que tenían que ver con la congregación, y sus características tenían que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entre ellos encontramos a Esteban, que quizás ocupó el primer lugar en la lista porque era más destacado, pero que estaba encargado de trabajar con los judíos helenistas, es decir, aquellos judíos que habían crecido fuera de Palestina. Dios lo levantó para cumplir un papel importante dentro de la iglesia. Comenzó a predicar el evangelio en las sinagogas y esto causó que los líderes religiosos se molestaran contra él. Lo acusaron de que era un blasfemo contra 4 cosas importantes para los judíos: un blasfemo contra Dios, contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Por esta razón, en el capítulo 7 que hemos estudiado hasta ahora, encontramos la defensa de Esteban contra esas 4 acusaciones. Y Esteban, como hemos visto hasta ahora, no se limitó únicamente a contestar las acusaciones que estaba recibiendo, sino que al mismo tiempo demostró que Jesús era el verdadero Mesías. Y al mismo tiempo expuso el pecado de los líderes religiosos. A medida de que él va avanzando su sermón o su defensa, él comienza dentro del lado de que es acusado y sus acusadores están al frente. Y a medida de que él va predicando, él invierte las cosas. Ahora el que estaba siendo acusado está acusando, y los que eran acusadores ahora están siendo acusados. ¿Acusados de qué? De que han resistido a Dios, de que han rechazado los mensajeros y que han desobedecido su palabra. En otras palabras, Esteban les está diciendo: ustedes me acusan de que yo no creo en Dios. No, yo sí creo en Dios. Los que no creen en Dios son ustedes. Ustedes me están acusando de que yo he blasfemado contra Moisés. No, yo creo en Moisés. Los que han blasfemado contra Moisés son ustedes. Y así hace lo mismo con la ley y hace lo mismo con el templo. Finalmente él llega al clímax o al punto culminante de su sermón, versículo 51, y le dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y le dice: siempre, no de vez en cuando, siempre resisten al Espíritu Santo. Y no solo eso, le dice en el versículo 52, sus antepasados mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién era el justo? Cristo, el que ellos habían matado. Y dice: de quienes ahora ustedes se han convertido en traidores y asesinos. ¿Ve lo que le digo?
ahora ellos están en la banca de acusados. Y concluye diciéndoles que ellos pues no obedecían la ley de Dios. Así que esta sección que vamos a estudiar hoy nos presenta cuál fue la reacción de ellos a tremendo sermón y el contraste en cuando usted está en Dios y cuando usted está fuera de Dios. Observemos el primer contraste. El primer contraste es, llamémoslo, llenos de ira y lleno del Espíritu Santo. Después de escuchar el sermón de Esteban, la reacción de los oyentes, versículo 54 dice: al oír esto, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo creo que estos hombres habían seguido el discurso de Esteban o el sermón con atención, porque como lo dije en su momento, Esteban fue inteligente y captó la atención de ellos todo el tiempo. ¿Cómo lo hizo? Recitándoles la historia de ellos. A ellos les gustaba que les recitaran su historia, estaban felices escuchándola. Ellos la conocían bien, se sentían orgullosos. Pero yo creo que a medida de que avanzaba el mensaje comenzaron a entender lo que Esteban les estaba diciendo. Ellos entendieron que Esteban no solamente estaba recitando la historia de Israel por recitarla, sino que estaba recitando la historia, usándola para defenderse y para acusarlos a ellos de su condición de rechazo a los profetas y de haber rechazado a Jesucristo meses antes. Creo que la verdad los golpeó con tanta fuerza que yo creo que ni siquiera dejaron que Esteban terminara el sermón. No dieron una oportunidad para invitación. Aquí nadie dijo: oh Esteban, ¿qué hacemos? No. Dice el versículo, y encontraron la misma reacción que miramos en el capítulo 5, versículo 33. Si usted quiere voltear sus hojas un poquitico hacia atrás. Aquí cuando están los discípulos hablando, Pedro en particular, dice que oyendo esto se enfurecían. Ahora Lucas nos añade algo aquí en el capítulo 7, versículo 54, dice que crujían los dientes contra él. Es una imagen más fuerte todavía. Es decir, en ellos había una ira intensa mezclada con frustración y odio. Estaban tan consumidos por por el odio, por lo que estaban escuchando, que no soportaban las palabras de Esteban. Ahora, al escuchar esta palabra crujir los dientes, nos hace recordar una de las advertencias del Señor Jesucristo acerca del juicio eterno. ¿Recuerda usted? En varias ocasiones el Señor describió el infierno como un lugar donde va a haber llanto y crujir de dientes. Lucas 13, 28. Llanto, la gente va a estar llorando y crujiendo los dientes. Crujir los dientes no es una expresión de frío, es una expresión de ira, de enojo. En el infierno la gente va a estar enojada por lo que están sufriendo. Y aclaro, me gusta aclararlo, porque cuando lo entendí empecé a aclararlo y quiero que usted lo entienda. El enojo y el crujir ahí, el sufrimiento en el infierno no es el diablo con un látigo dándole a la gente latigazos, porque la gente piensa que es el diablo chiquiplum, chiquiplum, chiquiplum. No, es la ira de Dios sobre el pecador. El mismo diablo estará sufriendo la ira de Dios en el infierno. Así que es esa idea de Hollywood o de qué sé yo que nos metieron en la cabeza que era el diablo. No, no es el diablo. Es la ira de Dios. También declaró en Mateo 8
12, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de diente. Así que el infierno no será un lugar de arrepentimiento, demasiado tarde para ello. Arrepiéntase ahora que está vivo. Será un lugar de juicio, donde los pecadores que permanecieron en rebelión contra Dios aquí en la tierra y odio contra Dios sufrirán las consecuencias. Y yo pienso al leer esto que esto es precisamente lo que vemos en estos hombres. Parecía que estuvieran como que en ese momento viviendo un pequeño infierno por lo que estaban escuchando. La verdad los confrontó, pero no produjo arrepentimiento ni quebrantamiento, produjo enojo. No fue una tristeza que los condujo a decir: Esteban, hemos pecado, ¿qué necesitamos hacer? No, su ira los llevó a endurecer aún más su corazón. A veces uno piensa que la gente, al experimentar este tipo de cosas, la gente va a arrepentirse y decir: ahora sí voy a volver a Dios, pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Es más, en Apocalipsis, cuando estudiamos eso, lo miramos, que después de las terribles calamidades que iban a venir sobre los juicios, dice Deuteronomio, Apocalipsis 9:20, y no se arrepintieron. A pesar del juicio que estaba cayendo, dice, y no se arrepintieron. Y luego dice el versículo 21, miren lo que dice el versículo 21, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El juicio de Dios estaba viniendo sobre sus vidas y persistieron en sus pecados. Y eso vemos hoy. Muchas veces vemos juicio de Dios viniendo y la gente sigue como si nada estuviera pasando. Eso no es conmigo. Y es lo mismo que ocurrió con estos líderes religiosos. Habían escuchado la enseñanza de Jesús, los profetas, habían escuchado los mensajes de los apóstoles, al menos de Pedro, que había predicado unos días antes. Habían visto milagros. Ahora estaban escuchando la predicación de Esteban. Una y otra vez la oportunidad, pero su corazón siguió endurecido. Dios los, como mencioné la semana pasada, Dios los entregó a lo que ellos quieren. Vaya por un momento a Apocalipsis, no, a Romanos 11:7. ¿Lo tiene? Y dice, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y eso no significa que nadie diga, es que Dios endureció el corazón del inocente. No, más bien es que Dios confirma su condición a aquellos que quieren persistir en el rechazo contra Dios. Es lo mismo que ocurrió con el faraón. Faraón primero endureció su corazón contra Dios. Luego Dios confirmó lo que él ya estaba haciendo. Estos líderes religiosos habían escuchado y seguían rechazando, su corazón seguía endurecido. Así que el propósito del sermón, entiendo yo por lo que veo ya de Esteban en este punto, no era extender una invitación al arrepentimiento, sino presentar una acusación formal. Habían escuchado el evangelio por muchos años, habían visto al Mesías caminando y seguían en su necedad. Entonces ahora llegó el tiempo ¿de qué? Del juicio. Luego la gente dice, y si fuera un Dios de amor, ¿por qué no hace esto y lo otro? Bueno, el Dios de amor te ha presentado el evangelio por muchas formas y tú sigues rechazándolo. ¿Qué quieres que haga? Hoy estamos en un tiempo donde usted escucha el evangelio por todo lado, en las redes sociales. Entonces,
sigue rechazándolo. Entonces la reacción de estos hombres fue ira, furia. La ira los dominó por completo. Quizás nunca habían tenido un acusado como Esteban, que en lugar de defenderse, habló con autoridad y valentía. A Jesús cuando lo acusaron, la Biblia dice que Jesús, ¿qué dijo? Lo mismo que usted acaba de decir. Dice que no abrió su boca. Dos, tres respuestas, pero aquí Esteban se levantó con valentía y habló. Y esta reacción de estos hombres es normal porque a lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de hombres que reaccionaron de esa manera. ¿Cómo reaccionó Herodes cuando Juan el Bautista denunció su pecado? ¿Con alegría? ¿Con enojo? ¿Y qué hizo? Lo mató, le mochó la cabeza. ¿Cómo reaccionaron los religiosos con Jesús? Lo entregaron para que fuera crucificado. Con los apóstoles pasó ¿qué? Lo mismo. Bueno, cuando una persona endurece su corazón, cada vez que escucha la verdad, está recorriendo un camino peligroso. Y tú y yo que escuchamos la palabra de Dios constantemente tenemos que examinar nuestra vida y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy yo endureciendo mi corazón o estoy siendo yo cada día más sensible a lo que Dios me dice a través de su palabra? ¿Te acuerdan cuando estudiamos Hebreos? Una de las advertencias que dio el autor de Hebreos, le dijo, no endurezcáis tus corazones, Hebreos 3:8. Y luego más adelante en el capítulo, en el versículo 13 le dice lo mismo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado endurece el corazón progresivamente. No, eso no es pecado. Cuando todo lo vemos normal, eso no hay problema. O sea, todos lo hacen, no importa que todo el mundo lo haga. Si es pecado, es pecado. Pero aquí vemos el contraste nuevamente. Mientras ellos estaban llenos de ira, Esteban estaba ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo, versículo 55, mira lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Qué diferencia? Mientras sus acusadores perdían el control, Esteban tenía dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Además, estar lleno del Espíritu Santo no es estar dando carambolas, no. El fruto del Espíritu Santo es que tiene dominio propio. Mientras ellos eran dominados por la ira, él era gobernado por el Espíritu de Dios. Mientras ellos miraban la situación de una perspectiva terrenal, Esteban levantaba los ojos ¿a dónde? Al cielo. Esto es un detalle interesante y hermoso. Y quiero que usted ponga atención. Porque cuando dice aquí que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, según los estudiosos, dice que está usando una palabra que es continua. O sea, que continuaba siendo lleno del Espíritu Santo. O sea, que en Esteban esto no era una experiencia de un momento en particular. Vamos a tal evento para allí ser llenos del Espíritu Santo a ese evento. No, era su estilo de vida. Él no tuvo que prepararse antes de la muerte. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo. No, cuando uno dice, no, preparémonos porque quién sabe qué pasa a última hora. Un momento. El creyente no anda, bueno, me voy a preparar porque no, el creyente anda constantemente, ¿qué? Preparado. Andamos con la armadura de Dios. No es que ahorita, bueno, hoy voy a salir, hoy me pongo la armadura de Dios. No. Me la pongo y me la quito como si fuera la película de Karate Kid. Me pongo la armadura, me quito la armadura. No, el creyente vive con la armadura si está en Cristo. Que es un estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo nos dijo en Efesios 5:18, sé lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo.
Así que la llenura del Espíritu Santo, una vez más, lo he dicho en muchas ocasiones y hoy se lo digo nuevamente. Estar lleno del Espíritu Santo significa vivir rendido a su voluntad. Significa estar sometido a su dirección, a su obediencia. Ser lleno del Espíritu Santo significa que Él gobierna nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. No es ni brincar ni saltar, eso lo puede hacer cualquiera. Y los que han visto el mundial han visto mucha gente brincando ahí, saltando. Eso lo puede hacer cualquiera. Esteban estaba controlado, sometido a la voluntad y a la dirección de Dios y su palabra. Por eso estaba en la condición que estaba. Por eso reaccionó de una manera diferente a los que lo rodeaban. Por eso su comportamiento no estuvo sometido por el miedo, ni el enojo, ni los deseos de defenderse. El Espíritu Santo tenía el control de su vida. Y eso nos lleva al segundo contraste que encontramos en este pasaje. Usted lo puede leer ahí en su bosquejo. Y es la ceguera espiritual frente a la visión espiritual. Mientras los miembros del concilio no podían ver más allá de su ira, de su odio, Esteban estaba viendo una realidad completamente diferente. Versículo 55 nos dice que ellos estaban llenos de ira. El versículo, 54. El 55, mire lo que nos dice. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y dónde tenía sus ojos puestos? En el cielo. Qué hermosa reacción. Y entiéndase que por el cielo no está literalmente pensando, digamos, en sí en el cielo, sino que es una expresión para representar que sus ojos estaban puestos ¿en quién? Thank you. Hermano, cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, la tentación natural nuestra es poner la mirada ¿en qué? En el problema. Esa es nuestra tentación. O en el peligro o en la oposición que estamos recibiendo. Pero Esteban hizo todo lo contrario. Alzó sus ojos a los cielos. Eso es lo que el creyente tiene que hacer en medio de las pruebas. Dejar de mirar las circunstancias. Porque si nosotros estamos mirando las circunstancias o las dificultades que estamos viviendo, vamos a terminar desanimados y fuera del camino. Pero cuando tú y yo levantamos la vista para mirar al Señor, vamos a encontrar la perspectiva correcta de lo que estamos pasando. El día que el creyente entendamos eso, vamos a ser liberados de mucho desánimo y de muchas peleas y muchos conflictos. Ahora, ¿qué está buscando Esteban al mirar al cielo? Ya lo dijimos, buscando a Jesús. Recuerde que cuando Jesús está ascendiendo, los ángeles le dicen a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Hechos 1:11. En el momento más difícil de la vida de Esteban, él levanta su mirada a buscar al Señor. ¿Y qué nos dice la palabra que vio? Dice el versículo 55: y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban encontró exactamente lo que estaba buscando. Vio la gloria de Dios y vio a Cristo. Cuando estaba en problemas no puso su mirada en sus enemigos. Cuando la muerte se estaba acercando no puso la mirada en sus enemigos. No fijó quizás su mirada en las piedras que estaban alistando para darle. Miró a Cristo. La pregunta es: ¿a quién estás mirando tú en la dificultad que estás pasando?
el problema que tienes, el vecino que no te aguantas, el jefe que no te aguantas, el hermano en Cristo que no te aguantas, pues estás mirando a Cristo para que te dé la perspectiva correcta de lo que estás pasando. Por eso lo llamó un hombre con una profunda visión espiritual. Isaías vemos en la escritura que hay varios personajes que tuvieron, o pocos personajes que tuvieron esos privilegios. Isaías fue uno de ellos. Dice Isaías 6:1 que dice: vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Ezequiel también contempló visiones de la gloria de Dios. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y recibió revelaciones extraordinarias que dijo: no se me permitieron ver, y es más, se me dio hasta un aguijón en la carne para mantenerme en un estado de humildad. Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos también vio la gloria de Dios, la cual quedó todo registrado en el libro de Apocalipsis. Ahora Esteban se une a ese pequeño, selecto grupo de humanos que han visto esa gloria de Dios. Dios, si usted me permite llamarlo de esa manera, le abrió sus ojos espirituales para que pudiera ver o contemplar el resplandor, la presencia de Dios. Y esta visión no era simplemente una visión más. Yo entiendo que Dios en su momento estaba fortaleciendo a su siervo en el momento donde más lo necesitaba. Mientras la tierra, yo creo que quizás Dios le estaba diciendo: mira, mientras la tierra se prepara para enterrarte, el cielo se prepara para recibirte. Es un recordatorio para decirle a Esteban: no te preocupes, tú le perteneces a Cristo. Mientras los hombres te condenan, Dios confirma que eres un siervo aprobado. Mientras los hombres quizás ven a Esteban derrotado, Esteban estaba viendo al Rey en gloria, gobernando soberanamente. Así que Esteban no levantó su mirada en vano. Era una respuesta de que Dios estaba con él en medio de la dificultad, aunque él quizás no lo entendiera en su momento. En la Escritura se nos dice que Dios está a la diestra, o que Cristo está a la diestra del Padre. Lo acabamos de leer aquí. Y veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué hace Cristo a la diestra del Padre? Lo hemos dicho en varias ocasiones, dentro aún de su trabajo como gran sumo sacerdote, Él intercede por nosotros y nos fortalece. La gente piensa que es el familiar que murió por él que está intercediendo. Su familiar no está intercediendo por usted. Mi abuela murió en Cristo, mi abuelo murió en Cristo hace muchos años. Lo recordará a uno, un hombre y una mujer que sirvieron a Dios, pero ellos no están intercediendo ni por mí ni por nadie de la familia de ellos. El único intercesor que tenemos es Cristo. Y no voy a dar otro ejemplo, pero usted sabe ya cuál otro ejemplo podríamos decir. Solo Cristo. No, sí, lo voy a decir, con mucho respeto. Porque nos ha enseñado, o se les ha enseñado a muchos, que María, la madre de Jesús, está intercediendo. La madre de Jesús no está haciendo lo mismo que está haciendo mi abuela. El único que intercede es Cristo. María fue una mujer extraordinaria. Y Dios la eligió porque Él quiso, no porque ella hubiera hecho algo externo. Lo eligió porque Él quiso. Pero la misma María reconoció que Jesús era su Salvador, lo llamó mi Señor, mi Salvador. María también necesitaba un Salvador porque María también era pecadora. Simplemente Dios le plació escogerla a ella, como le plació escoger a Moisés, como le plació escoger a Noé y como le escogió placer a Abraham. Así como Él le plació. ¿Por qué? Porque Él quiso. No tenía nada diferente a ninguna de las mujeres que están aquí o a las que han pasado por la tierra. Así que María no está intercediendo. Estará descansando en el Señor, dando gloria, pero no está intercediendo. El que intercede es
Cristo. El que nos fortalece es Cristo y el que nos sostiene en medio de las pruebas es Cristo. Cuando vemos aquí que se le abren los ojos y puede ver a Cristo a la diestra, hermano, es una imagen de un Salvador que no está distante o indiferente a lo que pasa con sus hijos. Todo lo contrario, es la imagen de un Salvador que es activo, que es atento, que está cercano a sus hijos en los momentos más difíciles de su vida. El hecho de que a usted y a mí no se nos hayan abierto los ojos para ver eso no significa que Él no está. Él está. Y usted tiene que creerlo y créalo por fe. Por eso dice la palabra: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. No andamos por vista, andamos por fe. Mientras la tierra se prepara para rechazar a Esteban, el cielo se prepara para recibirlo. Versículo 56. Algo antes de leerlo esto. Algo que miramos aquí es que cuando Esteban tiene sus ojos puestos en el cielo, yo no creo que usted piense que ellos estaban así como está usted, atento, escuchándome con respeto. No, la gente estaba furiosa, ya dijimos, estaban furiosos, estaban enardecidos. ¿Y qué hace Esteban? Esteban no fija su atención en una multitud endurecida, gritándole quién sabe tantas cosas. Su mirada está fija en el Dios de gloria en Cristo. Entonces dice el versículo 56, he aquí veo cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dicen los estudiosos que esa palabra he aquí tiene la idea de decir: miren, vean. Pero ellos no iban a ver porque sus ojos estaban cerrados. Vean las maravillas de lo que Dios está haciendo. Pero yo creo que estas palabras fueron el colmo, o si usted permite, la gota que derramó el vaso de estos hombres. Usted preguntará: ¿pero por qué, pastor? Porque yo creo que estas palabras inmediatamente les recordaron a estos hombres lo que habían escuchado hace unas semanas o meses atrás de otro preso. ¿Cuál preso cree usted? ¿A qué preso me estoy refiriendo? A Cristo. ¿Usted recuerda que cuando Cristo fue acusado de blasfemia, porque también lo acusaron de blasfemia, también le presentaron falsos testigos? Al final el sumo sacerdote, porque como los testigos no coincidían, o sea, no lo podían acusar de blasfemia porque no coincidían y ellos necesitaban con urgencia. Entonces, en medio de su desespero, el sumo sacerdote le hace esta pregunta en Lucas 14:62: a ver, Jesús, ¿eres el Mesías, sí o no? ¿Y qué le dije Jesús? Yo soy. Y Jesús dice, y él añade en el versículo 62: y veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y esa acusación, y eso fue las palabras que usó el sumo sacerdote para decirle: blasfemo, ¿qué más necesitamos? Eres un blasfemo, vamos a matarlo. Ahora Esteban está a punto de morir y les está diciendo: aquel Jesús que ustedes rechazaron, que clavaron en la cruz, es el Mesías. Y lo que él dijo yo lo confirmo: sí, está a la diestra del Padre. Eso fue insoportable para ellos. Por eso crujían sus dientes y estaban desesperados. Pero su orgullo, su incredulidad les impidió mirar lo que estaba pasando. Y entonces dice el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Usted está escuchando lo que está pasando? Es una escena impresionante.
Ya no querían escuchar más. Yo creo que muchos de nosotros cuando éramos niños decíamos, no escucho, no escucho. ¿Cierto? Bueno, yo lo hice en varias ocasiones. La versión moderna es, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Creo que todos los niños en algún momento lo hicimos en nuestro momento. A veces cuando los hijos me están diciendo algo así, yo también pongo así, me recuerdo la infancia y me pongo, no escucho, no escucho, no escucho. No me conviene escuchar, entonces no escucho, no escucho, no escucho. A veces se las he explicado a los hijos míos. Ya no querían escuchar más. Estaban tapándose los oídos, estaban diciendo, no, no queremos escuchar, no queremos más evidencias, no, no queremos, no, no queremos. Y gritando, como si estuvieran desadaptados. Esa es la ceguera espiritual, lo llevó a ese punto. Tenían el testimonio personal de Jesucristo, luego tiene el testimonio de Esteban y escogieron seguir endureciendo su corazón. Oh, mi estimado amigo que estás sin Cristo, que no sea tu caso. Que escuches el Evangelio, que se te dice una y otra vez, es verdad, hay vida después de la muerte, ven a Cristo, y tú sigues pensando, yo soy buena persona, eso es puro cuento, no va a pasar nada. Es más, te voy a decir algo. Si el Evangelio que te estoy predicando, que se te nos está predicando, en el caso tal, fuera un cuento, puro cuento, el día que tú mueras, no vas a perder nada, porque era un cuento. Pero como el Evangelio que te estoy predicando es verdad, el día que tú mueras, lo vas a perder todo. Pero como dirían en inglés, guess what? It's going to be too late for you. Va a ser demasiado tarde. Ahora sí creo en ti. Ese ejemplo lo tenemos en el ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que eso es? El rico y el Lázaro. ¿Te acuerdas, el mendigo? No, ahora sí se puso evangelista. No, mira, vea. Yo voy y les predico. Ahora sí quieres ir a predicar. ¿Cómo es en inglés? Too late. No, que si se levanta uno de los muertos, ahora sí van a creer. Si no creen a los que están vivos, tampoco van a creer a los muertos. Demasiado tarde, estimado amigo. Si tú mueres sin Cristo, va a ser demasiado tarde. No endurezcas tu corazón. Mientras Esteban contempla al rey exaltado, ellos continúan rechazándolo. Esa es la diferencia de la visión espiritual a la ceguera espiritual. Uno contempla la gloria de Dios en medio de las dificultades, en medio del dolor, mientras la ceguera espiritual simplemente sigue con sus ojos cerrados a la verdad del Evangelio. Dice, entonces taparon sus ojos, ellos daban grandes voces y taparon los oídos. Ya no estaban razonando, ya no estaban escuchando. Habían perdido totalmente el norte. Ese es el problema cuando usted es controlado por la ira. Porque controla tu vida y te impide hacer lo que tienes que hacer. Empezaron a gritar como si estuvieran locos. Ahora, yo quiero que usted ponga esto por un momento. Está gritando como locos, tapándose los oídos. Imagínense, es que póngase la imagen usted con los oídos tapados aquí y empieza a gritar. El que lo vea a usted va a decir que usted está ¿qué? Se le corrió el champú, como dice en mi país. Ahora, pero quiero que note algo. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran los maestros de Israel. Eran los guardianes de la verdad. Eran los intérpretes de la ley. Y sin embargo, no pudieron ver la verdad de Dios. Y cuando escucharon la verdad de Dios, empezaron a comportarse como locos. Porque no querían aceptarla. Esa es la ceguera espiritual. Por eso la Biblia dice que para los que están sin Cristo, el Evangelio le es
Cuando los locos son ellos. Y esto no era algo nuevo. Ellos rechazaron, ese era el patrón de sus vidas. Rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron a los profetas, rechazaron al Mesías, rechazaron el testimonio de los apóstoles días atrás. Ahora están rechazando el testimonio de Esteban. Su problema no era información. Y perdone que yo sé que lo he repetido mucho últimamente, esta semana, pero lo seguiré haciendo. El problema no era información, el problema era el corazón endurecido. Pablo mencionó algo muy parecido al final del libro de Hechos, en Hechos 28, 26. Dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y añade, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. No, cuando yo leo ese texto digo, Señor, que no sea yo. De oídas oiréis y no entenderéis. Dice, vas a escuchar, pero no vas a entender. Y dice, vas a ver, pero no vas a percibir, no vas a entender. Wow, tremenda condición. Versículo 57 continúa diciendo, y arremetieron a una contra él. Y esa palabra arremetieron, según los estudiosos, significa que, o describe una embestida violenta, descontrolada y feroz. Ya no están actuando como jueces, porque un juez se supone que tiene que ser alguien que imparcial. Aquí estos tipos ya es una multitud enfurecida. Y es interesante que según los estudiosos, que ese término que se utiliza en el versículo 57, que arremetieron contra él, se utiliza en otros pasajes del Nuevo Testamento, para describir una multitud fuera de control que se lanza violentamente sobre un objetivo. Y describe en Marcos capítulo 5 los cerdos, cuando salieron del endemoniado gadareno, del ex endemoniado gadareno, que se metieron contra los cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? Salieron descontrolados por la peña. Y también es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 19 para describir la multitud que arremetió en Éfeso contra los creyentes. En otras palabras, estos tipos eran una burda endemoniada, una turba endemoniada. ¿Ya entiende por qué decía que crujían dientes? Estás llenos de furia. Se lanzaron contra Esteban como locos. ¿Y cuál era la reacción de Esteban? Estaba tranquilo en su mismo lugar, contemplando la gloria de Dios. Yo hubiera salido corriendo. Él no. Estaba tranquilo, descansando en el Señor. Eso nos lleva a nuestro tercer contraste. Y es la vida y la muerte. Esta multitud estaba espiritualmente muerta. Y el siervo de Dios, que estaba a punto de morir físicamente, pero la realidad es que estaba entrando en la vida verdadera, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Ahora, es interesante notar que en medio de su furia, procuraron, si lo podemos llamar de esa manera, cumplir algunos aspectos de la ley judía. Una vez más, lo dije la semana pasada y lo digo nada, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. La ley establecía que la ejecución por lapidación o por apedreamiento debería realizarse fuera de la ciudad. Así que entonces,
Vamos a cumplirla porque queremos ser bien estrictos con la ley. No importa, no, aunque mintamos, pero bueno, tenemos que hacer cumplir la ley, ¿no? Eso se llama colar el mosquito y tragarse el comello. Vamos a sacarlo fuera de la ciudad para matarlo. Según la costumbre, los judíos debían ser los testigos debían ser los primeros en participar en la ejecución. Debe escribirle rápidamente cómo era la ejecución. El reo o el culpable lo tiraban a un precipicio de una altura más o menos de unos 3 metros o unos 10 pies. Lo tiraban ahí. Abajo habían rocas. Entonces, uno de los testigos, como tenían que ser el primer testigo, tenía que empujarlo de bocas, y si le daban la vuelta y si estaba muerto, listo, todo tranquilo. Pero si al darle la vuelta se dan cuenta que no había muerto a consecuencia de la caída, lo volteaban y el segundo testigo agarraba una piedra y se la tiraba aquí en el pecho, en el corazón, para matarlo. Si eso no le causaba la muerte, entonces, guess what? Todos los que estaban ahí agarraban piedritas y empezaban a tirarle piedras hasta que lo mataban. Y por lo que vemos en el pasaje, parece ser que cuando cayó no murió, la piedra que le tiraron tampoco murió, y tuvo que toda la gente, ¿qué? Apedrearlo. Por eso dice el texto aquí, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y no era que se quitaban las ropas para hacer, no, se quitaban las ropas para poder tirar con mayor facilidad las piedras o cumplir su objetivo de matarlo. Y aunque estaban matando a Esteban, pues sabemos que su odio estaba dirigido totalmente aquí a Cristo. Porque Esteban estaba representando en ese momento todo lo que ellos rechazaban: el evangelio, la verdad de Cristo y el señorío de Jesús. Por eso descargaron su ira contra él. Versículo 59 dice, bueno, aquí se menciona a Saulo, la primera vez que aparece, el que luego conoceremos por el apóstol Pablo, luego lo haremos más de él. Y apedreaban, versículo 59, y apedreaban a Esteban. Fue una muerte brutal. Yo no sé a cuántos de ustedes le han dado alguna vez una pedrada en la cabeza. A mí me dieron una. Y duele. Nomás usted siente el plin. Ahora imagínense una multitud enojada. Ahí me la tiraron jugando. Imagínense, jugando. Imagínense ahora enojados. Y los hombres pensaban que le estaban quitando la vida, cuando en realidad lo que estaban haciendo era abriendo la puerta para que entrara a la presencia del Señor. Esa es la gran diferencia entre la perspectiva del mundo y la perspectiva del creyente. Para el mundo la muerte es el final, según ellos. Pero para nosotros, el creyente, la muerte es ¿qué? El comienzo de una vida más gloriosa. Jesucristo por eso dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Más adelante en Juan, el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Para el creyente la muerte física no es destrucción definitiva, simplemente el paso de esta vida a la presencia de nuestro Dios. Entonces, mientras los enemigos celebraban la muerte de Esteban, Esteban celebraba una victoria. Estaba entrando en la presencia del Señor. Por eso, dice el versículo 59, en medio de la ejecución, escuchamos las palabras de Esteban decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto nos muestra lo que Esteban creía en cuanto a la muerte. Él no esperaba un lugar intermedio. Él no esperaba un estado de inconsciencia. Él no esperaba un momento por allá, un lugar a ver qué pasa después. No, él sabía exactamente dónde iba. De la misma manera que el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 23, versículo 46 dijo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Pablo, el apóstol Pablo, que la gente siempre dice, ¿qué pasa cuando el creyente muere? ¿A dónde se va? Bueno, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:8, ausente del cuerpo,
presente en el Señor. No había un lugar de espera, perdóneme, pero discúlpeme. Pero ese cuento de limbo, ¿cómo se llama el otro? Purgatorio, donde usted va a purgar pecados y luego ahí cuando termine de purgarlo se va al cielo. Mire, si fuera así sería fácil. Vivamos la vida de desorden, luego vamos al purgatorio, allá purgamos pecados y luego es para el cielo. La Biblia no enseña eso. Eso es mentira del diablo para engañar a la gente, para que muera en delitos y pecados y se condene. Tú decides tu salvación mientras estás vivo, cuando crees en Él. Pablo dijo en primera de Filipenses capítulo 1:27, teniendo deseo de partir y estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Mira, si tú estás en Cristo, el día que te mueras vas a ir a la presencia del Señor. No te pongas nervioso. Y el día que usted se muera o yo me muera, estaremos tristes porque te fuiste, no estarás más con nosotros compartiendo, pero estaremos contentos porque si moriste en Cristo estarás en la presencia del Señor. Simplemente se nos adelantó. Y de un cristiano sí se puede decir, en paz, descanse, de un cristiano. Si tú no estás en Cristo, lo último que vas a hacer es descansar en paz. Observe la secuencia. Partir y estar con Cristo. Para Pablo, abandonar la vida significaba entrar en la presencia del Salvador. Era exactamente lo que Esteban estaba diciendo en ese momento. Recibe mi espíritu. Se refiere a su ser interior, a la parte inmaterial, a todo lo que usted es como persona. Lo dije hace 8 días, o no sé cuándo lo dije. Este cuerpo simplemente es el cascarón donde yo estoy. O donde usted está. El día que usted se muera y se vaya, pues veremos el cuerpo donde habitó Dixon. Pero Dixon ya se fue hace rato. Entonces la muerte física nos separa de este cuerpo, pero no de Cristo. Nada nos puede separar de Cristo. Y veamos rápidamente en los últimos minutos el último contraste. El odio de la multitud y el amor de Esteban. Como hemos dicho hasta ahora, estaban llenos de odio. No se conformaron con condenarlo, querían destruirlo. Dice el versículo 60. Mientras ellos respondieron con odio, Esteban respondió con amor. Mira lo que dice el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó como usted y yo cantamos, entre los dientes: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. ¿Cómo clamó? A gran voz. Hermanas, es una escena conmovedora. Porque mientras usted es golpeado, mientras su vida se está apagando, mientras la multitud está gritando como locos, en lugar de que se levante una expresión de resentimiento o amargura, se escucha una oración de misericordia. ¿De dónde sacó fuerzas? No sé. Porque yo creo que tenía dolor, sí, de las pedradas, pero sin embargo, al igual que el Señor Jesucristo, su último esfuerzo, Esteban pide a Dios que tenga compasión de aquellos que lo están matando. Eso no es natural. Eso solo lo puede hacer alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Un corazón humano no produce ese tipo de respuesta. Ese grito de clamor de misericordia por estos hombres es el fruto de la gracia de Dios obrando en el corazón de Esteban. Una vez más, esto nos tiene que llevar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo refleja lo mismo. Jesucristo también lo estaban insultando, lo estaban maltratando, lo estaban avergonzando. Y también pidió por ellos por misericordia. Ahora, aquí hay una diferencia. Cuando usted mira al profeta Zacarías, cuando fue asesinado,
Él clamó al Señor para que los juzgara a los agresores. En algún momento los discípulos querían pedir que cayera fuego del cielo para que los consumiera. Aquí encontramos una aplicación, hermanos, personal para nosotros. Es que cuando uno ve la oración de Esteban, inevitablemente uno tiene que preguntarse si Esteban pudo pedir misericordia por quienes le estaban quitando la vida. Yo, Dixon Klinger, razona de esta manera. Si Esteban pudo pedir misericordia, ¿cómo yo no voy a poder perdonar las ofensas mucho más pequeñas que han cometido contra mí? Esa es una de las razones poderosas para uno aprender a perdonar. Si este hombre, cuando lo están matando injustamente, pudo decir, Señor, perdónalos. Hermano, ¿quién soy yo? Mire, lo que nos ha hecho a usted y a mí es mucho, bueno, voy a hablar de mí mejor. Lo que me han hecho a mí es infinitamente menor que lo que le ha hecho a este hombre. Si él pudo perdonar, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Mirar a Cristo y decir, Señor, perdona. Lo máximo que han hecho por mí es hablar mal de mí, Señor. ¿Cómo no va a perdonar yo eso? La historia de la iglesia está llena de ejemplos de hombres. Se encuentra la historia de un reformador escocés, George Wishart, que iba a ser ejecutado por causa de su fe. Pero el verdugo no podía cumplir su sentencia porque sabía que el hombre no lo merecía. Y cuenta la historia de que George simplemente se acercó a él, le dio un beso en la mejilla y le dijo, te perdono. Y después de eso fue y lo ejecutó. Es el poder del evangelio. Y luego tú y yo no podemos perdonar a alguien que nos miró mal. No podemos perdonar a alguien que dice que porque nos metió en un chisme. Cosas insignificantes. Pastor, ¿cómo insignificantes? Es que no han hecho... Es que yo le contara, yo porque no le cuento. Pero durante el tiempo que he estado de paso en la iglesia, si yo le contara la historia, como hijo de pastor, si le contara la historia. Y no se trata de contar a quién le han hecho más, a quién le han hecho menos. La Biblia no nos dice que al que le hayan hecho más o al que le hayan hecho menos. No, la Biblia dice perdona, te hayan hecho más, te hayan hecho menos, perdona. That's it. Y Esteban nos da ese ejemplo. Porque, hermanos, el amor, el mundo responde con odio. El creyente tiene que responder con amor, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Entonces, lo más admirable de la muerte de Esteban no es que haya muerto, sino cómo vivió hasta el último momento. Mientras la multitud estaba dominada por la ira, él estaba lleno del Espíritu. Mientras los otros estaban cegados rechazando a Cristo, él contemplaba la gloria. Mientras ellos le estaban provocando la muerte, él entraba en la vida eterna. Y mientras los otros estaban dando una manifestación de odio, tirándole piedras, él estaba mostrando amor, perdonando. Y dice que después de eso, dice el pasaje, habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Y no significa de que haya dejado de existir, sino que su cuerpo estaba sin vida mientras su espíritu entró a la presencia de Dios. Concluyó la vida de Esteban aquí en la tierra, pero Esteban está vivo en la presencia del Señor, aguardando la segunda resurrección y esperando por usted y por mí si estamos en Cristo. Y dice durmió. Porque en la Escritura, cuando el creyente hace referencia a que fallece, lo presenta como que duerme, es decir, hablando de que el creyente muere en paz. Mientras sus seguidores estaban consumidos por la ira, Esteban descansó en los brazos del Señor y murió en paz. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo.
versículo 1 del capítulo 8, que empezaremos a estudiar la próxima semana si Dios nos da vida, dice, y Saulo consentía en su muerte. Allí estaba Saulo contemplando el testimonio de este hombre lleno del Espíritu. Quizás en ese momento no dio fruto en la vida de él. Parecía simplemente una muerte más para Pablo. Pero Dios estaba obrando en su vida, como se verá más adelante. Amigo que estás en Cristo, tienes dos opciones hoy. ¿Crees en el Cristo Salvador o lo sigues rechazando? Y tú y yo que estamos en Cristo tenemos dos opciones. Vemos la vida de Esteban y somos unos imitadores de él, o tomamos la postura de los líderes religiosos, mucho conocimiento, pero rechazo a la palabra de Dios. ¿Qué postura vas a tomar? Y algo más que podemos decir. Yo no sé por qué situación estés pasando difícil, pero debemos darle gracias a Dios porque es por su gracia que Él nos sostiene aún en los momentos difíciles que estemos pasando. Dios no dejó solo a Esteban. Dios tampoco te está dejando a ti solo en la situación que estás pasando. Él está a tu lado. Él te está sosteniendo. Ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Si usted está en Cristo, lo invito para que le diga al Señor allí que Él nos conceda la fidelidad, la valentía, la misma esperanza, el mismo amor que vemos en la vida de Esteban hasta el final. Y si tú estás sin Cristo, estimado amigo, yo te hago la invitación. Tú te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? La Biblia te responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa creer? Que tú reconoces que has pecado contra Dios, que eres un pecador, que no te puedes salvar a ti mismo y que el único que te puede salvar es Cristo. Y levantas tu oración a Él pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento. Creer significa que de hoy en adelante tu vida va a ser dirigida por lo que dices creer. En tu vida van a haber frutos de un verdadero arrepentimiento. Y ya que hemos hablado de Esteban y su perdón, si tú estás en Cristo y en tu vida alguien te ha ofendido, estás enojado con alguien, sigue el ejemplo de Esteban y perdona. Por favor, no vayas a decir, es que no lo ha hecho de corazón, eso no es tu responsabilidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir si fue de corazón o no? De eso se encarga Dios. Pero si te están pidiendo perdón, perdona. Si alguien te ha hecho algo, si Esteban pudo perdonar a aquel que lo estaba apedreando, tú y yo podemos perdonar a aquel que nos ha maltratado. Porque si estamos en Cristo tenemos el mismo espíritu que tenía Esteban. Tenemos la misma enseñanza, la misma doctrina que tenía Esteban. Por lo tanto no hay excusa. Perdona. Perdona en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Señor, vemos dos grupos. Aquellos que estamos en Cristo, que somos retados por este pasaje a vivir en fidelidad, a vivir en valentía, en esperanza, en perdón, en amor, a predicar tu palabra a Cristo. Señor, llévanos cada día a seguir el ejemplo de Esteban. Señor, y también están los que no te conocen. Señor, solo tú puedes convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Mi oración es para que tu Espíritu Santo haya obrado en sus vidas y hoy estén allí clamando por perdón y arrepentimiento. Y como enseña tu palabra, hoy hay fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, permite que tu palabra pueda dar fruto. Que el que tenga oídos para oír,
que haya oído lo que Cristo dijo a la iglesia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.